Me entregaron a un apache como si fuera ganado, con una cicatriz que deformaba la mitad de mi rostro y el corazón lleno de vergüenza. Mi padre me miró por última vez con esos ojos fríos que siempre tuve que soportar, diciéndome que al menos serviría para algo, para sellar un acuerdo de paz con aquellos a quienes llamaba salvajes. La ironía fue descubrir que entre esos supuestos salvajes encontraría más humanidad que en mi propia sangre, y que el hombre que me recibió como un castigo sería quien vería más allá de mis cicatrices, revelándome la verdad más dolorosa sobre mi origen. El frío de aquella mañana de noviembre se colaba por las rendijas de nuestra casa en la frontera de Nuevo México. Recuerdo el sonido de las botas de mi padre contra el suelo de madera, acercándose a mi habitación con esa determinación que siempre me helaba la sangre. Me encontraba peinando mi largo cabello negro, intentando, como cada día, cubrir con él la cicatriz que marcaba mi rostro desde el ojo izquierdo hasta la comisura de mis labios. La puerta se abrió sin aviso, como siempre sucedía en aquella casa donde yo no tenía derecho alguno a la privacidad. Mi padre me observó con esa mirada más que me hacía sentir menos que humana, una mirada que llevaba soportando desde que la viruela me había marcado a los 12 años. Me dijo que me vistiera con el único vestido decente que tenía, que hoy sería el día en que por fin me haría útil para la familia. Mientras me preparaba con manos temblorosas, escuchaba a mi madrastra Teresa en la cocina, su voz apenas conteniendo la satisfacción. Le decía a mi padre que por fin se libraría de la carga, de la vergüenza de tener una hija tan desagradable a la vista que ningún hombre blanco querría jamás. La llamaban la maldición de los Ramírez, la que había nacido con el rostro perfecto, solo para que Dios se lo arrebatara con la enfermedad. El caballo ya estaba ensillado cuando salí al porche. Mi pequeña hermanastra María, de apenas 6 años, me miraba desde la ventana con curiosidad infantil, sin entender realmente lo que ocurría. En sus ojos no había la crueldad que habitaba en los de su madre, solo una inocente confusión. Quise despedirme de ella, pero Teresa la apartó bruscamente de la ventana, como si mi mera visión pudiera contagiarla de mi desgracia. El camino hacia el territorio apache fue el más silencioso de mi vida. Mi padre cabalgaba delante, rígido como siempre, mientras yo le seguía en la yegua vieja que me habían asignado. El paisaje desértico reflejaba perfectamente el vacío que sentía dentro, esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, de ser un objeto descartable. Cuando llegamos al punto de encuentro acordado, un claro entre dos colinas donde el viento levantaba pequeños remolinos de polvo, mi padre finalmente habló. Me dijo que el jefe apache Caballo Negro había aceptado un acuerdo de paz con los colonos, y que como parte del acuerdo me entregarían a su hijo como esposa. Me explicó, con una frialdad que aún me hiela al recordarla, que les había dicho que aunque mi rostro estaba marcado, mis caderas eran anchas y podría darle muchos hijos fuertes. La humillación quemaba más que el sol del mediodía sobre nosotros. Intenté hablar, preguntar por qué me hacía esto, recordarle que era su hija, su sangre, pero como siempre mis palabras no tenían valor alguno. Me respondió que debería estar agradecida, que ningún hombre blanco me aceptaría jamás, y que al menos entre los salvajes una mujer marcada podría tener algún valor. Cuando los apaches aparecieron en el horizonte, montados en sus caballos, con esa elegancia salvaje que tanto contrastaba con la rígida postura de mi padre, sentí que el mundo se detenía. Eran 5 hombres con sus cabellos negros al viento y sus rostros pintados con líneas rojas y blancas. A la cabeza cabalgaba quien supuse sería el hijo del jefe, Águila Silenciosa, según había mencionado mi padre. El intercambio fue rápido, como si estuvieran comerciando con ganado. Mi padre recibió un saco con lo que parecían ser piedras preciosas y pieles, mientras que yo fui entregada sin más ceremonia que un gesto de su mano. Ni siquiera me miró una última vez cuando dio la vuelta a su caballo,
dejándome allí, en medio de la nada, con aquellos a quienes siempre nos habían enseñado a temer. La mano de Águila Silenciosa tomó las riendas de mi yegua. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos por un instante y por primera vez en mi vida no vi repulsión en la mirada de un hombre al contemplar mi rostro. Tampoco vi lástima o compasión, solo una serena curiosidad que me desconcertó por completo. Mientras nos alejábamos, me permití mirar atrás una última vez, viendo cómo la figura de mi padre se perdía en la distancia, llevándose consigo los últimos vestigios de la vida que había conocido. No sabía entonces que aquel abandono cruel sería el comienzo de un camino hacia verdades que jamás hubiera imaginado, verdades que cambiarían para siempre mi comprensión de quién era yo realmente. El campamento apache apareció ante mis ojos como una visión de otro mundo, tiendas de piel dispuestas en círculo, mujeres trabajando pieles y hierbas, niños corriendo libremente entre los espacios, todo envuelto en un silencio disciplinado que solo era roto por el ocasional crujir del fuego o el suave murmullo de conversaciones en una lengua que me resultaba completamente ajena. Las miradas se clavaron en mí como flechas cuando entré, montada junto a Águila Silenciosa. Podía sentir sus ojos evaluándome, deteniéndose inevitablemente en la cicatriz que marcaba mi rostro. Bajé la mirada por instinto, ese mecanismo de defensa que había desarrollado tras años de ser el objeto de miradas de asco y susurros a mis espaldas. La tienda que me asignaron era pequeña, pero sorprendentemente acogedora, con pieles suaves, cubriendo el suelo y un pequeño fuego en el centro que mantenía el interior cálido. Una mujer mayor, con el rostro surcado por arrugas que hablaban de una vida bajo el implacable sol del desierto, me dejó un vestido de piel y me indicó con gestos que debía cambiarme. Mi vestido de colona, el único decente que poseía, fue retirado como si fuera un símbolo de contaminación. Esa primera noche fue la más solitaria de mi existencia. Acurrucada bajo las pieles, escuchando los sonidos desconocidos del campamento, lloré en silencio por todo lo perdido. No por mi padre, cuyo desprecio había sido mi compañero constante, sino por la incertidumbre, por el miedo a lo desconocido, por ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Los días comenzaron a sucederse con una rutina que gradualmente fue dándome un extraño sentido de pertenencia. La mujer mayor, a quien llamaban Flor de Luna, me enseñaba con paciencia infinita las tareas que se esperaban de mí. Aprendí a curtir pieles, a reconocer hierbas medicinales, a preparar alimentos, según sus costumbres. Todo en silencio, comunicándonos principalmente a través de gestos y algunas palabras que iba aprendiendo lentamente. Águila Silenciosa, mi supuesto esposo, apenas aparecía por la tienda. Lo veía a distancia, siempre ocupado en tareas de saint-se-point, caza o en largas conversaciones con los ancianos de la tribu. Cuando nuestras miradas se cruzaban, me sorprendía ese respeto distante en sus ojos, tan diferente al desprecio al que estaba acostumbrada. Una tarde, mientras regresaba de recoger agua del río cercano, escuché sin querer una conversación entre dos mujeres. Mi conocimiento del idioma apache era aún limitado, pero capté palabras sueltas que me helaron la sangre. Hablaban de mí, de mi cicatriz y de algo relacionado con la luna y la sangre. Una de ellas mencionó a una mujer blanca que había estado en la tribu muchos años atrás y la otra hizo un gesto de tristeza profunda. Esa noche, Águila Silenciosa entró por primera vez a la tienda cuando yo aún estaba despierta. Se sentó frente al fuego, sus facciones duras iluminadas por las llamas danzantes. Con palabras sencillas, en un español rudimentario, me dijo que sabía que yo tenía miedo, pero que en su pueblo nadie me haría daño. Me explicó que entre los apache, las marcas en el cuerpo podían ser señales de los espíritus, no motivos de vergüenza. Mientras hablaba, sacó de entre sus ropas un pequeño objeto brillante que me extendió.
Era un collar con un colgante de plata trabajada que representaba la luna en cuarto creciente. Me dijo que había pertenecido a otra mujer blanca que vivió con ellos hace muchos años, una mujer que también llevaba una marca, pero en el alma, no en el rostro. Tomé el collar con manos temblorosas, sintiendo un inexplicable escalofrío al tocarlo. Le pregunté quién era esa mujer, pero Águila Silenciosa simplemente se levantó, diciéndome que pronto conocería toda la historia cuando estuviera lista para escucharla. Antes de salir, añadió algo que me dejó desconcertada. Me dijo que mi padre no me había entregado por mi fealdad, sino por mi parecido a alguien que él había querido olvidar. Esa noche no pude dormir, dando vueltas al enigmático mensaje y al collar que ahora descansaba sobre mi pecho. Por primera vez desde mi llegada, sentí que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de un simple intercambio comercial entre mi padre y los Apache. Una historia enterrada que de alguna manera me involucraba, a pesar de que yo no tenía conocimiento de ella. Los días siguientes traje conmigo una sensación de inquietud constante. Observaba con nuevos ojos a la gente del campamento, preguntándome quién podría conocer esa historia que Águila Silenciosa había mencionado. Noté cómo algunos ancianos me miraban con una expresión que iba más allá de la simple curiosidad, como si estuvieran viendo a un fantasma del pasado. Una tarde, mientras ayudaba a Flor de Luna a preparar una medicina para uno de los niños enfermos, la anciana tomó mi mano repentinamente. Con dedos sorprendentemente fuertes para su edad, trazó la línea de mi cicatriz desde el ojo hasta la comisura de mis labios. Luego, en un español mucho más fluido del que hubiera imaginado, me dijo que era idéntica a mi madre. La revelación me golpeó como un rayo en cielo despejado. Mi madre, según lo que mi padre siempre me había contado, había muerto al darme a luz. No tenía recuerdos de ella, ni siquiera una imagen, pues mi padre había destruido todas sus pertenencias en un arrebato de dolor, según me explicó Teresa años después. Cuando le pregunté a Flor de Luna cómo podía conocer a mi madre, la anciana simplemente negó con la cabeza y continuó con su tarea. Pero pude ver en sus ojos que había mucho más que no estaba dispuesta a contar, al menos no en ese momento. La semilla de la duda estaba plantada, y con ella el comienzo de un viaje hacia verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi origen. El invierno llegó al territorio apache con vientos helados que cortaban la piel como cuchillos invisibles. Para entonces llevaba 3 meses viviendo entre ellos, y aunque seguía siendo una extraña en muchos sentidos, había encontrado un ritmo, una forma de existir que nunca había experimentado en la casa de mi padre. Fue durante la ceremonia de la luna llena cuando todo comenzó a cambiar. La tribu se reunió alrededor de un gran fuego central, los hombres pintados con símbolos sagrados, las mujeres vistiendo sus mejores ropas. Yo permanecía algo apartada, aún insegura de mi lugar en estas ceremonias, cuando Caballo Negro, el jefe y padre de Águila Silenciosa, me hizo un gesto para que me acercara. Con nerviosismo, me senté donde me indicaba junto a los ancianos del consejo. Águila Silenciosa, sentado al otro lado del fuego, me dirigió una mirada que intentaba transmitirme calma. El viejo chamán comenzó a hablar en la lengua apache, mientras Flor de Luna traducía para mí en susurros. Habló de los espíritus de los antepasados, de cómo a veces regresaban en nuevas formas para completar asuntos pendientes. Habló de una mujer blanca que había llegado a ellos hace 20 años, huyendo de la crueldad de su propio pueblo. Una mujer llamada Elena, que había sido acogida por la tribu y que eventualmente se había enamorado de un joven guerrero apache. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando escuché ese nombre. Elena, el nombre de mi madre, según los pocos datos que había logrado arrancarle a Teresa en momentos de descuido. El chamán continuó su relato, contando cómo Elena y el joven guerrero habían planeado huir juntos, lejos tanto de los blancos como de los apache,
para crear su propia vida en libertad. Pero su plan fue descubierto por un colono blanco que había estado obsesionado con Elena desde hacía tiempo. Este hombre los emboscó la noche de su huida. En la lucha que siguió, el guerrero apache resultó herido mortalmente, mientras que Elena, aunque logró escapar, recibió un corte profundo en el rostro, desde el ojo hasta la comisura de los labios. Mis manos volaron instintivamente hacia mi propia cicatriz, exactamente en el mismo lugar. Un murmullo recorrió la asamblea cuando vieron mi gesto, confirmando lo que muchos ya sospechaban. El chamán me miró directamente mientras seguía su relato, ahora claramente dirigido a mí. Elena, herida y desesperada, logró llegar a un pequeño asentamiento de colonos, donde un joven pastor la encontró y la ayudó. Este hombre, conmovido por su situación, le ofreció matrimonio y protección. Elena, sabiendo que estaba embarazada del guerrero apache y temiendo por la vida de su bebé mestizo en un mundo tan hostil, aceptó la oferta. Las piezas comenzaban a encajar en mi mente con una claridad dolorosa. El pastor era mi padre. Yo era la hija que Elena llevaba en su vientre, la hija del guerrero apache. Por eso mi padre siempre me había mirado con esa mezcla de desprecio y dolor. Yo era la prueba viviente de que la mujer que había tomado como esposa nunca le había pertenecido realmente, pero había más, mucho más. El chamán siguió hablando, revelando que Elena había intentado escapar nuevamente cuando yo tenía apenas unos meses. Había planeado regresar con los apache, para que su hija creciera conociendo la herencia de su verdadero padre, pero esa noche mi padre la había descubierto. Lo que siguió fue confuso en el relato del chamán. Habló de furia, de oscuridad, de un alma que partió al mundo de los espíritus antes de tiempo. Flor de Luna, con voz quebrada, me explicó lo que el chamán no decía directamente. Mi madre no había muerto al darme a luz como siempre me habían contado. Mi padre le había quitado la vida cuando descubrió sus planes de huida, y luego había construido la mentira que yo había creído durante toda mi vida. El frío que sentí en ese momento no tenía nada que ver con el viento invernal. Era un frío que nacía desde dentro, desde el núcleo mismo de mi ser. Todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre mi origen, sobre mi familia, se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. Águila silenciosa se levantó entonces y cruzó el círculo hasta llegar a mi lado. Con una solemnidad que nunca antes le había visto, me reveló la parte final de esta historia retorcida. El guerrero apache que había amado a mi madre, el hombre cuya sangre corría por mis venas, era su tío, el hermano menor de su padre. Yo no era simplemente una extraña entre ellos, era familia. Me explicó que Caballo Negro había estado buscándome durante años, desde que un antiguo amigo de Elena les había llevado la noticia de su pérdida de vida. Habían intentado encontrarme, pero mi padre había trasladado nuestro hogar múltiples veces, precisamente para evitar que los apache pudieran dar conmigo. Fue solo cuando la necesidad de establecer un tratado de paz con los colonos surgió que tuvieron la oportunidad perfecta. Sabían que mi padre, siempre ávido de riquezas y reconocimiento entre los suyos, no podría resistirse a la oferta de establecer el acuerdo. Y cuando sugirieron que el trato incluyera a su hija marcada como esposa para el hijo del jefe, vieron su oportunidad. El matrimonio nunca había sido real. Águila silenciosa no me había tomado como esposa, sino como la sobrina que era, la hija de su tío amado. Todo había sido un elaborado plan para rescatarme, para devolverme al pueblo al que parcialmente pertenecía, para revelarme la verdad sobre mi origen. La noche terminó con una ceremonia en la que fui formalmente reconocida como miembro de la familia de Caballo Negro, como la hija del guerrero caído Luna Creciente, y de Elena la Valiente, como la llamaban. Me dieron un nuevo nombre en lengua apache, Cicatriz de Luna, en honor tanto a la marca en mi rostro como a mis padres. Esa noche, mientras todos dormían, salí de mi tienda y miré las estrellas con nuevos ojos.
La verdad era dolorosa, brutalmente dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez en mi vida sabía quién era realmente. La cicatriz que siempre había considerado una maldición, ahora entendía que era un vínculo con mi madre, un recordatorio constante de su valentía y su amor. Pero con este conocimiento también venía una oscuridad profunda, una rabia que ardía en mi interior como un fuego incontrolable. El hombre que me había criado, que me había hecho sentir menos que humana durante toda mi vida, no solo me había mentido sobre mis orígenes, había cometido el acto más atroz imaginable contra mi madre, y una parte de mí, la parte más oscura y primitiva, clamaba por venganza. La primavera llegó al territorio apache trayendo consigo no solo el renacimiento de la naturaleza, sino también una nueva amenaza. Corredores llegaron al campamento con noticias alarmantes. Un grupo de colonos liderados por un hombre de aspecto severo estaba preguntando por una joven con una cicatriz en el rostro, ofreciendo recompensas por información sobre su paradero. Mi padre me estaba buscando. La noticia cayó sobre mí como un peso insoportable. Durante meses había vivido en una especie de limbo, aprendiendo sobre mis verdaderos orígenes, conectándome con la cultura de mi padre biológico, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. La idea de enfrentar nuevamente al hombre que había destrozado tantas vidas me llenaba de un terror visceral. Caballo Negro convocó al consejo para discutir la situación. Algunos guerreros jóvenes abogaban por una solución simple y directa: emboscar al grupo de colonos, eliminar la amenaza de raíz. La sangre llamaba a la sangre, argumentaban. El hombre que había tomado la vida de Luna Creciente y Helena merecía el mismo destino. Una parte de mí encontraba justicia en ese planteamiento. Las noches en que los recuerdos de mi vida anterior me asaltaban, esa voz oscura en mi interior susurraba que solo vería paz cuando el hombre que se hacía llamar mi padre pagara por sus crímenes. Pero Águila Silenciosa se opuso firmemente a esa solución. Con una sabiduría que iba más allá de sus años, recordó al consejo que los ciclos de venganza solo traían más dolor, más pérdidas. Habló de cómo su tío, mi padre biológico, había soñado con un mundo donde apache y blancos pudieran coexistir en paz, donde el amor pudiera cruzar las barreras que los hombres habían construido entre ellos. La discusión se prolongó durante horas, voces que se alzaban y se calmaban como el viento entre los árboles. Yo permanecía en silencio, sintiendo que esta decisión, quizás la más importante de todas, debía venir de mí. Era mi historia, mi dolor, mi posible redención o mi condena definitiva. Finalmente, cuando el consejo me pidió mi opinión, me levanté con una determinación que surgía de lo más profundo de mi ser. Les dije que quería enfrentar a mi padre, pero no con flechas o cuchillos. Quería mirarlo a los ojos, como la mujer que ahora era, no como la niña asustada que siempre había sido en su presencia. Quería que viera que su crueldad no me había destruido, que la sangre apache que tanto despreciaba corría fuerte en mis venas. La decisión final fue que Águila Silenciosa y 2 guerreros más me acompañarían a un encuentro controlado con los colonos. No en su territorio, donde podrían tendernos una emboscada, sino en terreno neutral, donde ambas partes estarían igualmente expuestas. El día del encuentro amaneció con un cielo tan claro y azul que parecía una burla a la tormenta que se agitaba en mi interior. Vestí ropas tradicionales apache, con el collar de luna creciente que había pertenecido a mi madre, brillando sobre mi pecho. No intenté ocultar mi cicatriz como había hecho tantas veces en el pasado. La llevaba ahora con orgullo, como una marca de supervivencia, como un vínculo con mi verdadera madre. El punto de encuentro era un claro junto a un pequeño arroyo, a mediodía de camino del campamento. Llegamos primero y esperamos, cada minuto estirándose dolorosamente, mientras el sol ascendía en el cielo. Águila Silenciosa permanecía a mi lado, su presencia silenciosa dándome la fuerza que necesitaba para mantenerme firme. Los vi llegar desde la distancia,
un pequeño grupo a caballo. A la cabeza reconocí inmediatamente la figura rígida de mi padre, tan imponente como lo recordaba. Junto a él cabalgaba Teresa, y con sorpresa vi que también habían traído a María, mi hermanastra, ahora más crecida de lo que recordaba. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, pude ver la expresión de mi padre. Esperaba encontrar furia, quizás incluso odio, pero lo que vi fue miedo, un miedo profundo, primitivo, que deformaba sus facciones. No era el miedo a los apache que lo acompañaban, era miedo a mí, a lo que yo representaba, a las verdades que ahora conocía. Nos encontramos en el centro del claro, a una distancia prudente unos de otros. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Fue mi padre quien habló primero, con esa voz autoritaria que tantas veces me había hecho temblar. Me ordenó que regresara con él, que dejara a estos salvajes y volviera al lugar al que pertenecía. Le respondí, con una calma, que nunca antes había sentido en su presencia, que ahora sabía exactamente dónde pertenecía. Le dije que conocía la verdad sobre mi madre, sobre su amor por Luna Creciente, sobre lo que él había hecho aquella noche. Su rostro palideció visiblemente. Teresa, a su lado, me miraba con una mezcla de confusión y miedo. Ella no sabía, comprendí. Mi padre nunca le había contado la verdadera historia. Probablemente le había mentido igual que a mí. Lo que siguió fue un torrente de confesiones y acusaciones. Mi padre, acorralado por las verdades que ya no podía negar, comenzó a justificar sus acciones. Habló de cómo había amado realmente a mi madre, de cómo no podía soportar la idea de que ella prefiriera a un apache sobre él. Describió la noche fatal como un accidente, un momento de pasión descontrolada. Me dijo que me había protegido, que me había dado un hogar, cuando podría haberme abandonado, sabiendo que yo no era su sangre. Cada palabra suya era como un cuchillo que se retorcía en mi interior. Veía en sus ojos que creía sinceramente, en su propia versión distorsionada de los hechos, que se había convencido a sí mismo de que sus acciones habían sido justificadas, incluso nobles. Sentí la furia creciendo dentro de mí como una tormenta imparable. Todos esos años de desprecio, de crueldad, de hacerme sentir menos que humana por una cicatriz que era idéntica a la de mi madre, la mujer cuya vida él había tomado. Sentí la mano de águila silenciosa en mi hombro, recordándome silenciosamente nuestra conversación anterior sobre los ciclos de venganza. Y entonces ocurrió algo inesperado. María, mi pequeña hermanastra, se soltó de la mano de Teresa y corrió hacia mí. Antes de que nadie pudiera detenerla, se abrazó a mis piernas, mirándome con esos ojos inocentes que recordaba. Me dijo que me extrañaba, que la casa estaba vacía sin mí, que nadie le contaba historias desde que me había ido. Ese simple gesto de amor infantil fue como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Miré a esa niña, que no tenía culpa alguna en esta historia de odio y traición, y sentí que algo se transformaba dentro de mí. La venganza que había contemplado, las palabras hirientes que había planeado, se desvanecieron ante la pureza de ese abrazo. Con una claridad que nunca antes había experimentado, comprendí que tenía una elección. Podía dejar que el odio me consumiera, que me convirtiera en un reflejo del hombre que tanto daño había causado. O podía elegir un camino diferente, el camino que mi verdadero padre y mi madre habían soñado, un camino de comprensión y, eventualmente, de paz. Miré a mi padre directamente a los ojos, sosteniendo su mirada por primera vez, sin miedo. Late, dije que no regresaría con él, que mi lugar estaba ahora con los Apache, con mi verdadera familia. Pero también le dije que no buscaba venganza, que la sangre derramada no traería de vuelta a mi madre ni curaría las heridas del pasado. Le devolví a María con suavidad, besando su frente antes de dejarla ir. A Teresa le dije que cuidara de la niña, que no permitiera que creciera en el mismo ambiente de miedo y desprecio en el que yo había crecido. Y a mi padre
Le dije simplemente que lo perdonaba, no por él, sino por mí misma, para liberarme finalmente de las cadenas que me habían atado a él durante toda mi vida. La expresión en su rostro fue indescifrable, una mezcla de confusión, alivio y algo más profundo, quizás un atisbo de comprensión sobre la magnitud de lo que había perdido con sus acciones. Sin más palabras, montó su caballo y se alejó, llevándose consigo a Teresa y a María, dejando tras de sí un capítulo cerrado de mi vida. Mientras los veía alejarse, sentí el peso de años de dolor y resentimiento comenzar a aligerarse. No había sido una reconciliación, ni siquiera realmente un perdón completo. Había sido una liberación, un corte limpio con un pasado que ya no me definía. Águila Silenciosa puso su mano en mi hombro, y cuando me volví hacia él, vi en sus ojos un profundo respeto. Me dijo que ese día había honrado verdaderamente la memoria de mis padres, que había demostrado una fortaleza que iba más allá de la venganza o la furia. Me dijo que Luna Creciente estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido. Regresamos al campamento con un silencio compartido que no necesitaba palabras. Algo fundamental había cambiado dentro de mí. La cicatriz en mi rostro, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de vergüenza y rechazo, ahora era un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad para romper ciclos de dolor y elegir un camino diferente. El verano trajo consigo una época de transformación para la tribu y para mí. Las tensiones con los colonos habían disminuido tras nuestro encuentro, gracias en parte a la decisión de Caballo Negro de mantener los acuerdos de paz a pesar de lo ocurrido. La vida en el campamento seguía su curso natural, marcada por el ritmo de las estaciones y las tradiciones ancestrales. Yo había encontrado mi lugar entre ellos, no como la esposa de Águila Silenciosa, como originalmente se había pretendido ante mi padre, sino como una miembro por derecho propio de la familia del jefe. Aprendía cada día más sobre la cultura de mi padre biológico, sobre las creencias y costumbres que habrían sido mías desde el nacimiento si el destino hubiera sido diferente. Pero la relación con Águila Silenciosa había evolucionado de manera inesperada. Lo que comenzó como un arreglo, una estratagema para rescatarme de mi vida anterior, se había transformado gradualmente en algo más profundo. Pasábamos largas horas juntos, él enseñándome a montar al estilo Apache, a seguir rastros en el bosque, a comunicarme con la naturaleza como lo hacían sus antepasados. Y en esas horas compartidas, en esos momentos de complicidad bajo el sol del desierto o junto al fuego en las noches frías, algo había comenzado a florecer entre nosotros. No era el amor apasionado e impulsivo que había unido a mis padres, sino algo que crecía lentamente, con raíces profundas, como los antiguos árboles que sobreviven a las peores sequías. Flor de Luna fue la primera en notarlo, con esa sabiduría que solo los años pueden dar, me comentó una tarde, mientras recogíamos hierbas medicinales que los espíritus a veces tienen formas curiosas de cerrar círculos. Cuando le pregunté a qué se refería, simplemente sonrió y dijo que mi madre estaría complacida al ver que su hija había encontrado lo que ella buscaba, un amor que trascendía fronteras y prejuicios. La idea me desconcertó al principio. Águila Silenciosa era el sobrino de mi padre biológico, lo que nos convertía en una especie de primos. Pero Flor de Luna, leyendo la confusión en mi rostro, me explicó que en la tradición apache, ese tipo de relación no tenía las mismas restricciones que entre los blancos. Lo importante era la compatibilidad de espíritus, no los lazos de sangre distantes. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde la entrada de mi tienda, Águila Silenciosa se sentó a mi lado. Con esa calma que lo caracterizaba, me contó historias sobre las constelaciones según las creencias apache, sobre cómo cada estrella representaba el espíritu de un ancestro que vigilaba a sus descendientes. Cuando terminó su relato, se quedó en silencio por un momento, como reuniendo
Valor, finalmente, me habló de los sentimientos que habían estado creciendo en él. Me dijo que cuando accedió al plan de su padre para rescatarme, lo hizo por honor, por el deber hacia la memoria de su tío, pero que con el tiempo, lo que había comenzado como una obligación se había transformado en el centro de su existencia. Me confesó que admiraba mi fortaleza, mi capacidad para adaptarme y florecer en circunstancias que habrían quebrado a espíritus menos resilientes. Habló de cómo mi cicatriz, lejos de ser una marca de fealdad como mi padre me había hecho, creer era para él un símbolo de supervivencia, de continuidad, un vínculo tangible con la historia de amor que había unido a nuestras familias. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, dando voz a sentimientos que yo misma apenas comenzaba a reconocer. Le conté cómo él había sido el primer hombre que me había mirado realmente, que había visto más allá de la marca, en mi rostro, para descubrir a la persona que habitaba detrás. Le hablé de la seguridad que sentía a su lado, de cómo su presencia silenciosa me daba la fuerza para enfrentar los fantasmas de mi pasado. Esa noche, bajo el manto estrellado, del desierto sellamos un compromiso que iba más allá de las palabras. No fue un matrimonio tradicional apache, ni mucho menos una ceremonia al estilo de los colonos. Fue un pacto entre dos almas que habían encontrado en la otra una resonancia inesperada, un hogar compartido en un mundo que tan frecuentemente los había considerado diferentes. La noticia de nuestra unión fue recibida con alegría en el campamento. Caballo Negro, con lágrimas apenas contenidas en sus ojos curtidos por el sol, nos dio su bendición. Me dijo que veía en nuestra unión la culminación del sueño que su hermano y Elena habían tenido. Un puente entre dos mundos que durante demasiado tiempo se habían visto como enemigos. Los meses siguientes fueron de una felicidad que nunca había creído posible. Aprendí el idioma apache con fluidez. Me convertí en una sanadora respetada gracias a las enseñanzas de Flor de Luna. Encontré un propósito y una identidad que integraba ambas partes de mi herencia. Pero la vida rara vez permite que la felicidad permanezca sin ser desafiada. Una mañana, un mensajero llegó al campamento con noticias alarmantes. Se había desatado una epidemia en el asentamiento de colonos cercano. La misma enfermedad que me había marcado en la infancia, la viruela. Las víctimas se contaban por decenas y entre los más afectados estaban los niños. La reacción inmediata de muchos en la tribu fue de cautela, incluso de satisfacción sombría. Algunos lo veían como una justicia divina, un castigo de los espíritus por las injusticias cometidas contra los apache durante generaciones. Otros temían que la enfermedad pudiera extenderse al campamento si establecíamos cualquier contacto con los enfermos. Pero yo no podía ignorar el llamado que sentía. Conocía bien esa enfermedad, sabía lo que significaba para aquellos que la padecían, especialmente los niños. Recordaba el dolor, la fiebre, la sensación de que la piel se desprendía como si el cuerpo entero se estuviera desintegrando. Y sabía también que los apache tenían conocimientos medicinales que podrían ayudar a aliviar el sufrimiento, incluso si no podían curar completamente la enfermedad. Cuando expresé mi deseo de ir al asentamiento para ofrecer ayuda, la oposición fue inmediata y vehemente. Caballo Negro, preocupado tanto por mi seguridad como por la de la tribu, se negó inicialmente. Me recordó que los colonos no dudarían en culpar a los apache por la epidemia, que buscarían un chivo expiatorio para su dolor. Águila Silenciosa, sorprendentemente, fue quien habló en mi favor. Recordó al consejo las enseñanzas de los ancianos sobre el equilibrio, sobre cómo la sanación verdadera solo podía venir de la comprensión mutua. Habló de cómo mi decisión honraba ambas partes de mi herencia, tanto la apache como la europea. Tras largas deliberaciones, se llegó a un compromiso. Iría al asentamiento, pero no sola. Águila Silenciosa y 2 guerreros más me acompañarían, junto con Flor de Luna, que insistió en venir a pesar de su avanzada edad.
argumentando que sus conocimientos serían invaluables. La llegada al asentamiento fue tensa, cargada de desconfianza, por ambas partes. Los colonos, debilitados por la enfermedad y el miedo, veían con suspicacia a este extraño grupo, especialmente a los guerreros apache. Pero la situación era lo suficientemente desesperada como para que la necesidad superara al prejuicio. Instalamos un pequeño campamento en las afueras del asentamiento y comenzamos nuestro trabajo. Flor de Luna preparaba infusiones y cataplasmas, con hierbas traídas del territorio apache, mientras yo me encargaba de aplicarlos, moviéndome entre los enfermos con una confianza nacida tanto de mi conocimiento recién adquirido como de mi propia experiencia con la enfermedad. Los días se fundieron en una rutina agotadora de cuidados constantes. Algunos pacientes mejoraban, otros sucumbían a pesar de nuestros esfuerzos. Cada pérdida de vida era un golpe, pero cada recuperación, cada sonrisa débil de agradecimiento, cada pequeña victoria contra la enfermedad nos daba fuerzas para continuar. Una tarde, mientras atendía a una niña pequeña cuyo rostro comenzaba a mostrar las marcas características de la viruela, sentí una presencia familiar a mis espaldas. Al volverme, me encontré cara a cara con Teresa, mi antigua madrastra. Estaba más delgada de lo que recordaba, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Nuestro encuentro fue incómodo al principio, cargado del peso de un pasado compartido, pero interpretado de maneras muy diferentes. Me contó que María había contraído la viruela, que estaba entre los casos más graves, que los médicos del asentamiento habían perdido la esperanza. Sin dudarlo, la seguí hasta la casa, que una vez había sido mi prisión. En una pequeña habitación, sobre una cama que parecía demasiado grande para su cuerpecito, encontré a María. La fiebre la consumía, su piel estaba cubierta de las pústulas características, su respiración era superficial y trabajosa. Durante los días siguientes, apenas me separé de su lado. Apliqué todos los conocimientos que Flor de Luna me habías transmitido, recé a los espíritus apache y al Dios cristiano por igual, vertí en sus cuidados toda la determinación y el amor que había descubierto en mi nuevo camino. Una noche, mientras aplicaba compresas frías en su frente ardiente, la puerta se abrió. Mi padre entró en la habitación, envejecido prematuramente por la preocupación. Se detuvo al verme, como si estuviera contemplando un fantasma. En sus ojos vi un conflicto, una lucha interna entre el orgullo que siempre lo había definido y la desesperación de un padre que temía perder a su hija. No hablamos de nuestro último encuentro, ni de las verdades que habían salido a la luz. En Middles, ese momento, éramos simplemente dos personas unidas por la preocupación común por una niña inocente. Me preguntó con voz quebrada si había esperanza para María. Le respondí con la honestidad que ahora formaba parte integral de mi ser, que no lo sabía con certeza, pero que lucharía por ella con cada fibra de mi ser. Esa noche marcó un punto de inflexión, no solo en la enfermedad de María, sino en la relación entre los colonos y nuestro pequeño grupo apache. Al ver a mi padre, el hombre más orgulloso y prejuicioso del asentamiento, aceptar la ayuda de aquellos a quienes siempre había considerado salvajes, algo cambió en la percepción colectiva. Gradualmente, las barreras comenzaron a caer. Otros colonos se acercaron a nuestro campamento, primero con cautela, luego con genuina curiosidad sobre nuestros métodos. Águila silenciosa, superando su propia desconfianza inicial, comenzó a enseñar a los hombres del asentamiento técnicas apache para purificar el agua, para mantener la higiene en condiciones precarias, conocimientos que ayudaron a contener la propagación de la enfermedad. Tras semanas de lucha constante, la epidemia comenzó a remitir. María fue una de las últimas en recuperarse, su pequeño cuerpo marcado por cicatrices similares a las mías, pero viva, con esa vitalidad infantil que se negaba a ser aplastada por la adversidad. La mañana en que nos preparábamos para regresar al territorio apache,
Todo el asentamiento se reunió para despedirnos. Mi padre se acercó a mí con una humildad que nunca antes había visto en él. Me agradeció por la vida de María, por la ayuda que habíamos brindado a tantos. No pidió perdón por el pasado, quizás sabiendo que algunas heridas son demasiado profundas para ser curadas con simples palabras. Pero me ofreció algo igual de valioso, el reconocimiento de que había encontrado mi camino, mi fuerza, mi propósito. Antes de partir, tomé las manos de María entre las mías. Tracé suavemente las marcas recientes en su rostro, similares, aunque menos severas que las mías. Le dije que esas marcas no definirían su vida, que eran símbolos de su fortaleza, recordatorios de que había luchado contra algo poderoso y había ganado. Mientras cabalgábamos de regreso al territorio apache, Águila Silenciosa a mi lado, sentí una paz que nunca antes había conocido. La cicatriz en mi rostro, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de rechazo y vergüenza, se había transformado en un puente, un vínculo que me permitía moverme entre dos mundos, llevando sanación y comprensión donde antes solo había habido miedo y odio. Han pasado 5 años desde aquellos días de la epidemia. El pequeño asentamiento junto al río se ha convertido en un punto de encuentro, un lugar donde colonos y apache comercian, comparten conocimientos, construyen lentamente una coexistencia que hubiera parecido imposible en los tiempos de mi infancia. Águila Silenciosa y yo hemos establecido nuestro hogar en la frontera entre ambos territorios, una cabaña que combina elementos de ambas culturas. Es un símbolo visible de lo que representamos, un puente entre dos mundos que durante demasiado tiempo se vieron como irreconciliables. Nuestro hijo de 3 años, a quien llamamos Luna Nueva, en honor a mis padres biológicos, crece aprendiendo tanto la lengua apache como el español, absorbiendo lo mejor de ambas tradiciones. Observo su rostro perfecto mientras duerme y agradezco que nunca conocerá el tipo de prejuicio y dolor que marcó mi infancia. Flor de luna, ahora tan anciana que parece fusionarse con la tierra misma, sigue transmitiéndome sus conocimientos. Me ha dicho que ve en mí a su sucesora, que cuando ella parta al mundo de los espíritus, seré yo quien mantenga viva la sabiduría medicinal de generaciones de mujeres apache.